Estamos muy contentos, hermanos, muy felices de que nos hayan invitado en esta tarde a compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios y reciban un saludo de todos los hermanos de acá de Torreón, México, para con todos ustedes de la congregación donde ministramos, que es la congregación Aviación, porque está cerca del aeropuerto y por eso se le conoce de esa manera. Reciban saludos para todos ustedes, mis hermanos. Y de nuestra parte, de mi esposa y mío, reciban todo nuestro amor, todo nuestro cariño, un fuerte abrazo para todos ustedes. Quiero darle gracias también especialmente al hermano Henry por haberme invitado y me invitó, hermanos, a compartir con ustedes un tema con relación a la pareja, con relación a las parejas, hermanos, ¿verdad? Yo no sé si sea la temática que están llevando, pero yo preparé este tema y quiero compartirlo con ustedes. Le he puesto por título, Teniendo una pelea justa, ¿sí? Teniendo una pelea justa. Para esto, pues yo quiero que usted sea honesto, que sea honesta, porque en todo matrimonio, en toda relación de pareja, mis hermanos, siempre hay uno más peleonero que otro, siempre hay uno más bravo que otro, ¿sí? Siempre hay uno que pelea más que otro, ¿verdad? Así que, mire, muchos hermanos están volteando a ver a sus parejas, ¿verdad? Por ahí, diciéndole, ya ves, ya te descubrieron, ya te echaron de cabeza, ¿verdad? No, mis hermanos, pero siempre pasa esto, siempre sucede esto. Porque déjeme decirle que las parejas o los matrimonios donde los dos son muy peliones o muy peleoneros o muy bravos, esos matrimonios no duran, hermanos. Esos matrimonios, por lo general, no duran. Entonces, todo matrimonio, toda pareja tiene sus conflictos, toda pareja tiene sus dificultades, hermanos. Es imposible llevar una vida de matrimonio, una vida como pareja, sin pasar por estos momentos de crisis, estos tiempos de aguacero, ¿verdad? Es imposible, Créanme que necesitaríamos estar muertos porque los únicos que no se pelean son los difuntos que están en el panteón, son los únicos que no pelean. De ahí en más, todos pasamos por esos lapsos difíciles. Pero el asunto es que nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos aprender a llevar pues una pelea justa dentro de nuestra relación matrimonial. Hasta en eso la palabra de nuestro Dios nos enseña cómo encarar las dificultades, cómo sentarnos a la mesa de la discusión y tratar un problema en la pareja. ¿Cómo hacerlo? Para esto yo seleccioné Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Voy a darle lectura y luego le voy a explicar por qué seleccioné ese pasaje. Efesios 4, 25 al 32 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice el apóstol Pablo. Este pasaje, hermanos, lo he seleccionado para esta clase, para esta plática, por esta sencilla razón. En el versículo 25, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Desechando la mentira, hablad verdad
cada uno con su prójimo. Así lo dice literalmente Pablo. Considero, hermanos, que la palabra prójimo o el término prójimo significa el próximo, el que está más cerca de ti. Por consiguiente, los que estamos casados o los que vivimos en pareja, pues el más próximo a nosotros, hermanos, es nuestra pareja, es nuestra esposa o nuestro esposo. Ellos son los más próximos a nosotros, hermanos. Son los más cercanos a nosotros, nuestra pareja. Entonces, con quien debemos aplicar más este pasaje, hermanos, es hacia nuestras parejas, hacia nuestra relación de pareja. Es con ellos con quienes necesitamos aplicar más este pasaje. Ahora, ¿cómo nos vamos a sentar a la mesa de la discusión? ¿Sí? Supongamos que surge un problema en su relación matrimonial, en su relación de pareja. ¿Cómo se va a sentar a la mesa? ¿Sí? ¿Cómo vamos a llevar un momento de resolución de problemas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, este pasaje nos da algunas ideas muy interesantes, hermanos, muy interesantes. Primero, antes que todo, el apóstol Pablo dice, hermanos, que una de las cosas que yo debo considerar para resolver un problema o tratar un problema con mi pareja es que yo debo ser franco, yo debo ser sincero, hermanos, yo debo ser honesto en todo aspecto del problema, ¿sí? Yo no puedo sentarme a la mesa de la discusión con mi pareja ocultando sentimientos, ocultando pensamientos, ocultando ideas, ¿verdad? O reservándolas en mí con relación al problema. Y queriendo que mi pareja las adivine, las encuentre, las deduzca. Hermanos, somos seres humanos, no somos adivinos, ¿verdad? Como para adivinar qué te está molestando o por qué te molestó esa situación. Entonces necesitamos ser francos, necesitamos ser honestos, hermanos, ¿verdad? Necesitamos hablar con claridad y hablar con transparencia con relación a lo que nos está afectando de de ese problema. Dice el Señor Jesucristo, hermanos, dice que si algún semejante le ofendió, usted tiene que ir con él y tratar el asunto. Y si usted ofendió a un semejante, igual usted tiene que ir con él y tratar el asunto, ¿sí? Entonces, si eso lo aplicamos a la relación de matrimonio, pues imagínense, hermanos, necesitamos ser honestos, necesitamos ser abiertos, necesitamos ser francos. ¿Para qué? Para tratar el problema, ¿sí? Créame que habemos personas tan cerradas en este asunto que lo que hacemos es demostrar ¿qué cosa? Demostrar molestia, demostrar amargura, demostrar enojo, pero no decimos por qué. ¿Sí? Solamente demostramos que estamos enojados, que estamos molestos, y pues la familia o la pareja se angustia, se preocupa, y pues ¿qué tiene? ¿Verdad? ¿Por qué anda así? ¿Por qué anda tan serio? ¿Por qué se fue a acostar tan temprano? ¿Por qué no comió? ¿Por qué se acostó y no me dio el beso de las buenas noches? No me dirigió ninguna palabra, porque somos muy cerrados, hermanos. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a una pelea justa es ser honestos y ser abiertos, ¿verdad? No oculte nada, no se guarde nada. Lo que le moleste y como lo sienta, así dígalo, así expréselo, con las palabras más claras que usted pueda entender, que usted pueda tener, perdón, para que su cónyuge, para que su pareja le pueda entender, más que nada, ¿sí? Segundo, si usted se fija en los versículos 26 y 27, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo me voy a sentar a la mesa de la discusión? Bueno, pues necesito tener dominio de sí mismo.
Yo quiero preguntarle, en su pareja, ¿quién es el más enojón? ¿Él o ella? ¿Quién se enoja más fácilmente? ¿Él o ella? ¿Quién lo hace? Héctor. ¿Sí? Mi esposa dice que yo. Mi esposa dice, no, tú eres el más enojón. Y sí, a veces sí tiene razón. A veces me enojo muy fácilmente, ¿verdad? Con ella nada más, con las demás personas no, ¿verdad? Pero lo interesante en esto, hermanos, es que ¿cómo me voy a sentar a la mesa de la discusión? Bueno, necesito tener dominio de mí mismo. Necesita tener dominio de sí mismo, hermanos. ¿Sí? Esto, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque el enojo no siempre es malo, hermanos. Es más, déjeme decirle que enojarse no es pecado. Dios se enojó. La palabra de nuestro Dios menciona muchas citas, le doy algunas, si está usted anotando, le doy algunas para que las lea después. Números 25:4, Deuteronomio 9, versículos 8 y 20, Jeremías 4, versículo 8, Jeremías capítulo 12, versículo 13, en fin, hay muchos versículos que nos habla donde nuestro Dios, nuestro Padre Celestial se molestó, se enojó, hermanos. Y no por eso cometió pecado. Enojarse no es pecado. El Señor Jesucristo también se enojó, hermanos. ¿Sí? Le doy algunas citas. Marcos capítulo 3, versículo 5, Juan capítulo 2, versículos 13 al 17, Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 13, ¿verdad? Son algunos pasajes donde nos habla que nuestro Señor Jesucristo también tuvo ese sentimiento de enojo. Pero, aquí hay un pero, hermanos, ¿eh? Los que somos enojones no estemos aplaudiendo y diciendo, yes, yes, ¿verdad? Entonces, estoy justificado de poderme enojar cuando yo quiera. No, déjeme decirle. Nuestro Padre Celestial se enojó, nuestro Señor Jesucristo se enojó, pero no se enojaron por cualquier cosa, déjeme decirle. Y esa es la gran diferencia. Si a nosotros nos molestara lo que le molesta a Dios, créame que nos enojaríamos muy pocas veces en la vida, hermanos. Muy pocas veces. O nos molestaríamos con cosas ya predeterminadas. Por ejemplo, a Dios le molesta el pecado. Y si a nosotros nos molestara lo que le molesta a Dios, pues nosotros nos molestaríamos solamente con el pecado. ¿Sí? Pero si me molesta que la ropa no está bien planchada, si me molesta porque no me dio una razón, si me molesta porque no hizo lo que le dije, si me molesta porque no cocinó, si me molesta porque no sacó la basura y cosas así, hermanos, entonces nuestra molestia es más pensando en nosotros egoístamente que en cualquier otra cosa. Entonces, nos estamos enojando por razones personales, hermanos, ¿sí? Por razones muy personales. Por eso el apóstol Pablo dice versículo 26, airaos, pero no pequéis, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando una persona se enoja, nuestra tendencia es llegar a pecar, cometer pecado, hermanos. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, necesitamos tener dominio de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo podemos tener dominio de nosotros mismos con relación al enojo? Bueno, el mismo apóstol Pablo dice, primero, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, hace que ese sentimiento, hermanos, de molestia no debe ser prolongado. No debe de serlo, ¿sí? Debe durar muy poco tiempo. No puede ser que un día, 2 días, una semana enojados, hermanos, con nuestra pareja, porque entonces ya habrá problemas. Eso es lo primero. Y segundo, dice el apóstol Pablo, versículo 27, dice, ni deis lugar a quién, al diablo. Las personas que somos enojones, hermanos, las personas que nos enojamos con facilidad, ¿sí? Créame que
tenemos muy poca resistencia para Satanás, ¿sí? Nuestra capacidad de resistir espiritualmente son muy bajas, hermanos. Nuestros niveles de resistencia espiritual son muy bajos. Por eso necesitamos no dar lugar al diablo. Porque cuando nos enojamos, hermanos, primero, no hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces somos presa fácil ¿de quién? De Satanás. Nos convertimos en presa fácil de Satanás. Entonces imagínense una persona que se enoja fácilmente y su enojo es prolongado, es largo, hermanos, está haciéndole invitaciones a Satanás a boca abierta, hermanos, a puerta abierta. Lo está invitando a formar parte de su vida, ¿verdad? Por eso necesitamos tener dominio de nosotros mismos. Todos sabemos, hermanos, las cosas que le molestan a nuestra pareja. Entre más tiempo pasamos juntos, más nos vamos conociendo. Y yo sé, por ejemplo, qué cosas le ofenden a mi esposa, qué palabras le ofenden. Entonces, si yo voy a la discusión enojado, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Solucionar el problema? No, voy a buscar desquitarme del problema. ¿Y qué voy a utilizar? Voy a utilizar palabras ofensivas, voy a hacer cosas que le molesten con el fin de desquitar mi enojo. Una vez una persona me decía, no, hermano, pues es que ya, si dejo que se me pase el enojo, como que ya no tiene chiste. Ya no se siente lo mismo, hermano. Ya no se siente eso sabroso de discutir. Le digo, es que ese es el chiste, hermanos. El chiste es que usted vaya a la mesa a tratar el problema sin el enojo, con un dominio completo de usted mismo, ¿sí? Y sobre todo cuidando, mire hermanos, las palabras ofensivas, ahorita vamos a hablar de eso, las palabras ofensivas son como una artillería pesada de los ejércitos, hermanos. Todo ejército tiene una artillería pesada, ¿sí? Ya hay ejércitos que tienen mejor artillería que otros, ¿sí? Pero es una artillería pesada. ¿Por qué? Porque son palabras que van a dañar, son actitudes que van a ofender, son acciones que van a lastimar. Esa es la artillería pesada. Y cuando vamos a tratar un problema, usted debe dejar lejos de usted la artillería pesada, no se la lleve con usted, déjela ya lejos, donde no la vea, donde no la utilice, donde no la alcance. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a hacer, en lugar de solucionar el problema, va a ser hacerlo más grande, más profundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a la mesa? Hay que ir con un dominio completo de nosotros mismos, conscientes de que no voy a utilizar la artillería pesada. Yo sé lo que le ofende a mi pareja, yo sé lo que le lastima, yo sé lo que le hace sentir mal. Esas cosas quedan fuera. No las voy a utilizar, no las voy a tocar, porque lo que buscamos es solución del problema, no hacerlo más profundo. ¿Ok? Tercero, ahí mismo el versículo 26 dice, hermanos, que otra de las cosas que nos ayuda a una pelea justa es no dejar pasar tiempo. Trate el problema lo antes posible, hermanos. Esto es muy común en los hombres, las mujeres hablan más, no sé por qué, bueno, ya les he dicho que las mujeres hablan como 8,000 palabras al día, mientras el hombre habla como 3,000 palabras al día. La mujer habla mucho más. Entonces, la mujer es muy buena para tratar los problemas, para hablarlo. Los hombres somos más cerrados. No deje pasar el tiempo. Trátelo en el momento, ¿sí? Trátelo en el instante. Porque si deja pasar el tiempo, hermano, se convierte en amargura. La molestia, lo que nos está incomodando, se convierte en ira. Ya no es enojo, es ira. La ira es el enojo acumulado, hermanos. Y la amargura es la insatisfacción de la vida. Entonces, por eso muchas personas nos convertimos en maridos amargados, padres amargados, hijos amargados, esposas amargadas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la satisfacción por el
el acumulamiento de la ira, por el acumulamiento del enojo, porque no hemos tratado los problemas en el momento propicio, en el momento correcto. Hemos dejado pasar el tiempo, hemos dejado que corran los años, hemos dejado que los días se vayan creyendo que el tiempo va a solucionar el problema. El tiempo no soluciona nada, hermanos, lo añeja. Acuérdese de eso, lo añeja. Y entre más añejo se vuelve el problema, más amargo, mis hermanos, más amargo, ¿sí? También dice, versículo 28, ¿cómo vamos a la mesa? ¿Cómo nos vamos a sentar a la mesa de la discusión? Bueno, necesitamos, hermanos, necesitamos ir con una actitud positiva. Fíjese lo que dice el versículo 28. El versículo 28 dice algo que usted pensará, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el asunto de los problemas? Bueno, déjeme, se lo pongo de esa manera. El 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo lo bueno. Fíjese bien, eso es lo que quiero señalar. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí este pasaje nos está hablando de una actitud en nuestra persona, hermanos. Una actitud. ¿Cuál actitud? La actitud de hacer lo que es bueno, hacer lo que es correcto. ¿De qué manera me voy a sentar a la mesa de la discusión? ¿De qué manera voy a tratar el problema con mi pareja? Bueno, con una actitud positiva, no negativa, hermanos. No con una actitud de resentimientos, ¿sí? Sí, se vuelve difícil, se vuelve complicado, hermanos, porque cuando nos enojamos, cuando estamos molestos, es cuando, híjole, más queremos tratar el asunto. Y ahorita que ando calientito, quiero decirle cuántas son 5. Y ahorita le quiero restregar en su cara lo que hizo. Y ahorita me lo quiero encontrar. Y nomás quiero que me diga una palabra para decirle todo lo que traigo aquí guardado. Hermanos, esas no son actitudes positivas. No es lo positivo, ¿sí? Acuérdese lo que dice Pablo. Haga con sus manos lo que es bueno. Ante la vida tenemos que tener una actitud positiva y más ante los problemas, hermanos. ¿Y cuál es la mejor actitud positiva ante un problema o una crisis? Bueno, vamos a buscar la solución, no al culpable. El culpable ya sabe quién es. Las razones ya sabe cuáles son. La solución es la que hay que encontrar. Para eso necesito tener una actitud positiva, hermanos. Porque mire, sentarme a la mesa con una actitud de crítica es fácil, hermanos. Es fácil. Sentarnos para estarnos criticando unos a los otros, uno a otro, no es que tú eres esto, no es que tú eres aquí, no es que tú te pareces a tu mamá, no es que tú saliste igual que tu papá, no es que eres un decidioso, no es que eres una enojona, no es que eres... O sea, criticarnos, hermanos, es lo más fácil, pero criticarnos no soluciona los problemas. No lo soluciona. Sí. Lo soluciona siendo positivos, entendiendo que necesitamos soluciones, no ahondar los problemas. Necesitamos que el problema se acabe, se concluya, se cierre, hermanos. Eso es lo que necesitamos, no hacerlo más grande, ¿verdad? Entonces, para ello necesitamos ser positivos y sentarme a la mesa con una actitud positiva. También dice el apóstol Pablo, ¿de qué manera me siento a la mesa para tratar los problemas? Bueno, necesito tener tacto al hablar. Fíjese lo que dice versículo 29 y 30. Dice versículo 29 y 30, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí habla el apóstol Pablo del uso de las palabras, ¿sí? La forma de comunicarnos. ¿Para qué voy a abrir la boca? ¿Para qué voy a hablar? Yo necesito tener tacto al hablar, hermanos, ¿sí? Tacto al hablar. Créame que habemos personas o hay personas, hermanos,
que tienen una agudeza, que tienen una facilidad, que tienen una pericia, como si fuese arte en ellos para hacer sentir mal a los demás. Les bastan 2, 3 palabras para hacer sentir mal a los otros. Tienen esa facilidad para hacerlo, hermanos, porque sus palabras siempre son duras, complicadas, dañinas, hermanos. ¿Sí? Pablo dice, ninguna palabra corrompida. Entonces, para comenzar, yo necesito, una palabra corrompida es una palabra podrida, hermanos. Esa es la definición correcta, podrida. Y a nadie le gustaría poner en la boca algo podrido. Imagínese que usted se come una fruta y al morderla, hermanos, y masticarla, se da cuenta que la otra parte de la fruta está llena de gusanos. ¿Cómo lo tomaría? Yo estoy seguro que usted inmediatamente escupiría aquello o lo vomitaría aquello porque es nauseabundo, porque es desagradable, hermanos. Entonces, si lo que está podrido nos desagrada y lo desechamos fácilmente, ¿por qué entonces las palabras hirientes y las palabras que duelen sí las conservamos en nuestro vocabulario? Palabras corrompidas, palabras podridas. También dice el pasaje, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Yo debo utilizar palabras, debo aprender a utilizar palabras para buscar el bien de los demás, no el mal, hermanos, sino el bien de los demás. Y tercero, dice, con el fin de dar gracia a los oyentes, ¿sí? Mis palabras no deben lastimar, no deben herir, sino al contrario, deben hacer sentir bien, hermanos, no hacer sentir mal. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta aparta la ira. Fíjense, hermanos, lo que dice, ¿eh? La blanda respuesta, hermanos, aparta la ira, ¿sí? Una palabra blanda es una palabra agradable, es una palabra dulce, es una palabra que edifica. Y es una palabra, hermanos, que aparta la ira. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a sentar a la mesa de la discusión para tratar los problemas? Bueno, antes que todo, debo entender que yo necesito tener tacto al hablar. Debo cuidar mis palabras. Las palabras que ofenden deben de quedar fuera, ¿sí? Las palabras podridas deben de quedar fuera, ¿sí? Las palabras que no van a ayudar a hacer bien deben quedar fuera. El resto se queda conmigo para poder servir a solucionar los problemas, ¿verdad? También dice el apóstol Pablo, ¿de qué manera vamos a ir a la mesa de la resolución de problemas? Bueno, necesitamos que todo quede en privado, hermanos. Sí, los problemas deben quedar en privado. Mire, es como si usted, por ejemplo, yo sé que esto va a ser irónico, pero bueno, haga de cuenta que cuando usted va al supermercado, imagínese que va al supermercado o va al mercado. Una vez tuve la oportunidad de ir a un mercado ahí en Ibarra, un mercado muy pintoresco, ¿verdad? Estaba hay mucha gente y muchos locales comerciales ahí, ¿verdad? De carnes, cereales y verduras y cuanta cosa. Muy, muy, muy bonito. Imagínese que usted va al mercado con una bolsa llena de ropa sucia. Sí, esa ropa pestosa, esa ropa sucia, esa ropa que no quiere que nadie la vea, que no quiere que nadie la toque. Usted se la lleva al mercado y ahí en el mercado le empieza a sacar. Y saca su ropa interior sucia, y saca los calcetines apestosos, y saca el pantalón todo sucio, y saca la playera toda cochina, y saca los trapos de la cocina todos mantecosos. Oiga, ¿nos sentiríamos bien, hermanos? Yo estoy seguro que usted está pensando, no, hombre, pues está loco. ¿Cómo voy a hacer eso? Imagínense, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, hermanos, sabemos personas
que sacamos todos nuestros trapos sucios en cualquier momento de la vida, hermanos. Acostumbramos a hacerlo. Y delante de quien sea, saco los trapos sucios de mi pareja. Y los exhibo ahí delante de quien sea, hasta en la iglesia, con la familia, con los amigos, con los hijos. Saco los trapos sucios de mi pareja, de mi cónyuge, y ahí los exhibo, hermanos. Sí, ahí los pongo para que todos los vean y todos los huelan, hermano, que huelan lo apestoso que están esos trapos. Necesito que todo quede en privado. Por eso dice el versículo 31, fíjese lo que dice el versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y aquí hay una palabra que yo quiero señalar que viene a ser la gritería. ¿Sí? Gritar es alzar la voz. Y cuando alzamos la voz, hermanos, ya lo estamos haciendo público. Estamos haciendo que todos se enteren del problema. ¿Sí? Estamos dando a conocer para que todos escuchen lo que hay entre nosotros. Por eso, ¿cómo me voy a sentar a la mesa de la discusión, a la mesa de la resolución de conflictos? Bueno, pues necesito ir con un pensamiento de que debe ser privado. Yo y mi pareja, no mis hijos, no mis padres, no mis hermanos carnales, no mis hermanos en Cristo, hermanos. Créame que a algunos nos encanta exhibirnos, hermano, nos encanta así hacerlo público, hasta pareciera ser que nos pagan por hacerlo. No cometamos esos errores. Esas actitudes no solucionan los problemas, hermanos. Al contrario, los hacen más grandes, ¿sí? Mucho más grandes. ¿De qué manera debo ir a la mesa de la discusión? Por último, déjeme decirle, dice el versículo 32, que necesito, hermanos, que cuando me levante de esa mesa, todo debe quedar limpio. Todo debe estar limpio, hermanos. Nos sentamos a la mesa para tratar un problema y cuando nos vayamos a levantar, todo debe estar completamente limpio. Dice el versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Aquí hay tres cosas, tres artículos de limpieza que me van a ayudar a limpiar mi relación de pareja. ¿Cuál? Benignidad, que es buscar hacer el bien a los demás, en este caso directamente a mi pareja. Benignidad. Segundo, misericordia, que es dolerme de lo que le duele a mi pareja, compartir el dolor que mi pareja siente o tiene. Y tercero, perdonándonos. ¿Sí? Tres artículos de limpieza, tres jabones, hermanos, que nos van a ayudar a limpiar todo y que todo quede sano, limpio, purificado. La benignidad, la misericordia y el perdón. Usted no se va a levantar de la mesa hasta haber alcanzado estas tres cosas. Esta es la meta a alcanzar, hermanos. Este es el broche de oro. Esta es la clausura de ese problema, de cualquier problema. ¿Cuál? ¿Le hice bien a mi pareja con lo que platicamos? ¿Fui misericordioso hacia mi pareja con lo que discutimos? ¿Pude sentir lo que mi pareja siente y ponerme en sus zapatos, ponerme en su situación? Y por último, ¿pudimos perdonarnos? ¿Pude alcanzar de mi pareja el perdón que olvida, el perdón que no vuelve a tratar? ¿Por qué? Porque dice Pablo, hermanos, Pablo nos la pone bien complicada. Pablo dice, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo.
Yo le pregunto, ¿merecíamos el perdón de Dios, hermanos? ¿Nos habíamos ganado el perdón de Dios? ¿Valíamos tanto como para que Dios nos perdonara sin pedirnos nada a cambio? No, mis hermanos. Es un perdón inmerecido. Yo le invito, no se levante de la mesa sin perdonar a su cónyuge, sin perdonar a su pareja. Si le ofendió, si le hizo sentir mal, si le lastimó, no se levante de esa mesa hasta perdonarle. No se levante de esa mesa hasta alcanzar el perdón de su pareja. Aférrese a esa mesa hasta lograr que le perdone, más que nada. No ponga condiciones para el perdón. Dios no puso ninguna condición para nosotros, porque su Hijo Jesucristo, en el amor inmenso que Él tiene, ya había pagado el precio de ese perdón. Es un perdón inmerecido. Y usted a lo mejor va a pensar y decir, es que no se lo merece, es que no lo vale, es que me lastimó mucho, es que me hizo enojar mucho. Piense cómo le perdonó Dios a usted. Mis hermanos, resumimos así rápidamente. Todos tenemos una mesa donde discutimos, todos. A veces es una mesa, a veces es una cama, a veces es un patio, a veces es un carro, a veces es, no sé. Todos tenemos un lugar donde discutimos, como parejas, como cónyuges. Yo le invito, cuando vaya a ese encuentro de la discusión, de la resolución de los conflictos, piense en estas cosas. Primero, sea franco, sea honesto. Segundo, tenga dominio de sí mismo. Quítese de todos esos sentimientos que le golpean, ¿verdad? Porque no le van a dejar ver con claridad la situación. No deje pasar el tiempo. Hágalo lo antes posible, lo más pronto posible. El tiempo no soluciona nada, solamente lo añeja, hermanos. ¿Sí? Sea positivo, no negativo, no pesimista, sino positivo, hermanos, porque estamos buscando solución, no culpables. Use tacto. Cuando vaya a hablar, use tacto en sus palabras, en su lengua, en su boca, ¿sí? Está hablando con su pareja, está hablando con su prójimo, y acuérdese que sus palabras deben de ser para dar edificación y gracia, ¿sí? Hágalo todo en privado. No tiene que ser público, mis hermanos. Hágalo todo en privado, en lo íntimo, y no se levante de la mesa hasta dejar todo limpio, todo concluido, todo terminado, mis hermanos. ¿Tiene alguna pregunta? El hermano Pepe Llanes le va a contestar todas las preguntas que usted tenga. Él las va a tratar. Si tiene alguna duda, si tiene algún cuestionamiento, si algo no estuvo de acuerdo conmigo, el hermano Pepe Llanes, él se las arregla y usted arrégleselas con él. Yo ya apago la computadora y me voy, ¿verdad? A mí nomás me invitaron a hablar, así que yo vengo, hablo y ahí los dejo. No se crean, mis hermanos. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios sea con ustedes, que Dios les bendiga. Espero haber sido útil para ustedes, para todas las parejas, y que Dios me los bendiga, mis hermanos.